La Segunda Guerra Mundial, probablemente el conflicto más destructivo de toda la historia de la humanidad. Una guerra total que lo cambió absolutamente todo, involucró a casi todas las naciones del mundo y, por primera vez, borró por completo la línea que separaba el frente de batalla de la vida en casa, en la retaguardia. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, empecemos con esta cifra, que es mareante. Entre 50 y 70 millones de personas murieron. Eso era más o menos el 2,5% de toda la población mundial de la época. Pero el dato más impactante, el que de verdad lo cambia todo, es que fue la primera guerra en la que murieron más civiles que soldados, ya fuera por los bombardeos sobre ciudades, las represalias o, por supuesto, los campos de exterminio. Así que la gran pregunta es esta: ¿cómo? ¿Cómo llegó el mundo a caer en su peor guerra? Porque claro, esto no pasó de un día para otro. No fue un único evento, sino una larguísima cadena de causas que se fueron enredando durante más de 20 años. Y eso es lo que vamos a explorar aquí, paso a paso. Y para entender esta historia tan compleja, vamos a seguir este mapa. Primero, veremos cómo se rompió esa paz tan frágil que dejó la Primera Guerra Mundial. Después, el camino directo hacia la guerra, esa escalada de agresiones. Luego, nos meteremos de lleno en el conflicto, en por qué fue una guerra total. Veremos cuál fue el punto de inflexión, el fin del eje, y, para terminar, las consecuencias, que de hecho todavía hoy definen el mundo en el que vivimos. Pues venga, empezamos por el principio de todo, que curiosamente es el final de la guerra anterior. Porque la paz que se firmó en 1919 no solo no resolvió las tensiones, sino que en muchos sentidos las empeoró. Plantó, sin saberlo, las semillas de un conflicto todavía más grande. Fijaos en esta secuencia porque es clave. Primero, 1919, el Tratado de Versalles. A Alemania se le imponen unas condiciones durísimas, casi humillantes, que generan un resentimiento brutal. 10 años después, 1929, ¡boom!, la Gran Depresión, una crisis económica mundial sin precedentes que provoca inestabilidad, pobreza, miedo. Y en ese caldo de cultivo, ¿quién aparece en 1933? Adolf Hitler y el partido nazi, que supieron usar todo ese descontento para hacerse con el poder. Y el concepto clave para entender esto es el revanchismo. Tanto Hitler en Alemania como Mussolini en Italia usaron el cabreo generalizado con el Tratado de Versalles como su principal arma política. Su promesa era sencilla: romper esas cláusulas humillantes y devolverle la grandeza y el orgullo a sus naciones. Y esa promesa de grandeza, claro, tenía objetivos muy, muy concretos. Alemania quería conquistar lo que llamaban su espacio vital, el Lebensraum, a costa de sus vecinos del este. La Italia fascista soñaba con dominar el Mediterráneo, convertirlo en un lago italiano. Y el imperio japonés necesitaba desesperadamente materias primas, sobre todo de China y el sudeste asiático. Como se puede ver, estas tres ambiciones eran totalmente incompatibles con la paz. Pasamos ahora a la siguiente fase: cómo esas ambiciones se convirtieron en acciones. La década de los 30 fue una agresión constante que se encontró con una respuesta que, fue un fracaso estrepitoso, la famosa política de apaciguamiento. Esta cronología es literalmente la crónica de un desastre anunciado. Japón invade China. Alemania empieza a saltarse el Tratado de Versalles una y otra vez. Remilitariza Renania, se anexiona a Austria. En Múnich, Francia y Reino Unido básicamente ceden ante Hitler, le dan lo que pide, esperando que con eso se calme. Pero no, el golpe final fue el pacto secreto entre nazis y soviéticos para repartirse Polonia. Y el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invade Polonia, la guerra en Europa ya era inevitable. ¿Pero por qué? ¿Por qué las democracias tardaron tanto en plantar cara? Pues esta frase de la época nos da una pista fundamental. El miedo que había al comunismo de la Unión Soviética era tan grande que algunos líderes en Occidente llegaron a ver a Hitler como un mal menor. Pensaban que podía ser una especie de muro de contención. Para cuando se dieron cuenta del error, ya era demasiado tarde. Y una vez que estalla, la guerra demuestra ser algo completamente nuevo. No era solo una lucha entre ejércitos, no, era un conflicto entre sociedades enteras, luchando por sobrevivir en una escala que, por primera vez, era verdaderamente global. Una de las diferencias más bestias estaba en la forma de luchar. Se pasó de la guerra de trincheras, estática y terrible de la Primera Guerra Mundial, a la famosa Blitzkrieg, la guerra relámpago. Los alemanes combinaron tanques y aviones de una forma revolucionaria para lograr avances rapidísimos. Y eso, claro, explica sus victorias aplastantes al principio de la guerra.
Y todos estos puntos explican perfectamente por qué la llamamos guerra total. Se luchó en todas partes, Europa, África, Asia, en todos los océanos. Los bombardeos aéreos hicieron que los civiles fueran un objetivo militar más, algo sistemático. Y no se luchaba solo por un trozo de tierra, era un choque brutal de ideologías, fascismo contra democracia y comunismo. Y por supuesto, cada país puso hasta el último recurso, toda su economía y toda su ciencia al servicio de la guerra. Pero a pesar de ese avance arrollador del eje al principio, la guerra llegó a un punto de no retorno. A partir de 1942, la balanza empezó a inclinarse, muy despacio al principio, pero de forma imparable, hacia el lado de los aliados. A grandes rasgos, podemos dividir la guerra en dos fases muy claras. Una primera fase, hasta finales del 42, con un dominio casi absoluto de las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Y una segunda, a partir del 43, que es la de la larguísima y sangrienta contraofensiva de los aliados en todos los frentes a la vez. El primer gran punto de inflexión, el primer golpe durísimo para el eje, fue la batalla de Stalingrado. La derrota del sexto ejército alemán allí fue catastrófica. No solo frenó en seco su avance en la Unión Soviética, sino que fue el principio del fin para la Alemania nazi en el frente oriental. A partir de ahí, solo retrocedieron. Y casi a la vez, pero a miles de kilómetros, en el Pacífico, pasó algo igual de decisivo, la batalla de Midway. La Marina de Estados Unidos consiguió hundir 4 portaaviones japoneses de golpe. Eso destrozó la capacidad ofensiva de Japón en el mar y cambió por completo el curso de la guerra en el Pacífico. Y el último clavo en el ataúd del Tercer Reich fue, sin duda, el desembarco de Normandía, en junio del 44. Al abrir este segundo frente masivo en Europa Occidental, los aliados consiguieron cercar a Alemania, que ya estaba retrocediendo sin parar en el este ante el avance del Ejército Rojo. Y así llegamos a 1945. El eje se derrumbó. Alemania se rindió sin condiciones en mayo, justo después de la caída de Berlín. Y Japón, que seguía luchando, se rindió finalmente en agosto, después de que Estados Unidos lanzara 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Se ponía fin, así, al conflicto más sangriento de la historia. La guerra había terminado, pero el mundo que quedó era irreconocible. Las consecuencias del conflicto lo cambiaron todo, dibujaron un mapa político, económico y social completamente nuevo para el planeta. Y es que, ojo, esto es muy interesante. Ya durante la guerra, los líderes aliados se fueron reuniendo en Teherán, en Yalta, en Potsdam. Y en esas reuniones no solo se hablaba de cómo ganar la guerra, que va, ya estaban diseñando el mundo que vendría después. Básicamente se estaban repartiendo Europa en zonas de influencia. Y aquí está la gran ironía, ¿no? La misma alianza que ganó la guerra ya llevaba dentro la semilla del siguiente gran conflicto. Y el resultado más claro fue este nuevo equilibrio de poder. Europa, que había sido el centro del mundo durante siglos, quedó totalmente devastada, en un segundo plano. Y de sus ruinas emergieron 2 gigantes, 2 nuevas superpotencias con ideologías totalmente opuestas, Estados Unidos y la Unión Soviética. El legado que nos dejó la guerra es enorme, es muy complejo. Por un lado, se crearon las Naciones Unidas, la ONU, para intentar que algo así no volviera a pasar. Pero por otro lado empezó la Guerra Fría, esa tensión mundial que duró casi 50 años. También se aceleró el fin de los imperios coloniales y, por supuesto, el horror del Holocausto dejó una herida tan profunda que generó un rechazo a la guerra que marcó a generaciones enteras. Y así volvemos un poco al presente. La Segunda Guerra Mundial lo cambió todo para siempre, pero nos deja con una pregunta que la verdad sigue muy vigente hoy en día. Después de semejante catástrofe, después de tanto sufrimiento, ¿hemos aprendido de verdad las lecciones? ¿Hemos aprendido a construir una paz que de verdad sea duradera? La respuesta, me temo, todavía se está escribiendo.